Les voy a pedir brevemente, aparte de la presentación que ya se hizo, si quieren profundizar ligeramente sobre su experiencia, su desarrollo profesional y su interés particular sobre lo que es blockchain. Roberto, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Roberto Serrano, soy consultor de transformación principalmente en el sector bancario y financiero, muy apasionado, como dicen, por el ecosistema emprendedor en México, y hace aproximadamente un año empecé a entender, bueno, a conocer lo que era Bitcoin, blockchain. Conocí a José en un evento particularmente de FinTech aquí el año pasado. Empezamos a discutir sobre ese tema y bueno, aquí estoy, encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, muchas gracias. Sí, mi nombre es José Rodríguez. Como mencionaron, la mayor parte de mi carrera lo he hecho en casas de bolsa, tanto en México como en Estados Unidos. He tenido la fortuna y la confianza de que yo podría decir que billones o quizá ya trillones de dólares han pasado por mis manos. Y bueno, yo aparte de estar en las áreas tanto operativas, administrativas como de negocio, lo que se conoce como back, middle y front office de instituciones financieras, pues comencé a oír de Bitcoin hace aproximadamente 4, quizás 5 años, pero en esa época me pareció un experimento muy interesante, pero había muy poco ecosistema, que es algo también pues, de lo que vamos a comentar aquí, y muy pocas cosas, si no eras alguien muy especializado, que podían hacer, como en la actualidad. En la actualidad, afortunadamente, salimos aquí y ya vemos varias empresas, incluso latinoamericanas, que antes no veíamos más que en ciertos países como en Estados Unidos e Inglaterra. Y pues bueno, hace 3 años empecé a invertir en Bitcoin. A mí, pues bueno, estando en casa de bolsa siempre me ha gustado también invertir mi dinero y sobre todo especular. Y yo lo veía al principio nada más como una oportunidad de una inversión especulativa con la cual iba a tener mucha volatilidad y digamos que volví a sentir esa adrenalina y gusto y de estar en un mercado como cuando empecé en la bolsa de valores. Y posteriormente me fui enamorando de lo que era Bitcoin y un poco de lo que es el objetivo también de esta conferencia y de lo que queremos transmitir es que vean más allá, que fue lo primero que a mí me gustó, que es una moneda, sino una tecnología con un gran potencial para transformar no solo los sistemas bancarios y financieros, como platicaremos, sino muchos otros, incluso de información, de registros y pues bueno, todo lo que se ha visto el día de hoy. Entonces a partir de eso, pues no vi mucho desarrollo en México en esa época. Comenzamos a hacer comunidades aquí, eventos, y pues bueno, comencé a invertir ya en empresas y pues bueno, actualmente estoy en Bitso, que fue el primer sitio de intercambio aquí en México como Open Exchange. Y pues bueno, posteriormente pues es también muy agradecido de que el evento este año haya sido en México. Muchas gracias también Diego, Rodolfo, Franco, por este evento, Gabriel, por haber venido a México y por estar aquí y poder compartir, y sobre todo un objetivo que teníamos era crear la mayor cantidad de contenido y una conferencia en español, para que más gente de Latinoamérica y que hablen español puedan también tener acceso a toda esta valiosa información y poder también entrar dentro de este tan interesante mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo soy Jorge Ortiz, presidente de FinTech México. FinTech México es una asociación civil que lo que está buscando es impulsar el crecimiento de toda la industria de FinTech en nuestro país y ya actualmente estamos trabajando también en planes a nivel Latinoamérica. Me gustaría simplemente hacerles la invitación que nos busquen, está en nuestra página fintechmexico.org, nuestro Twitter FinTechMX, para que se unan a la comunidad. Es muy importante que todos los que estén interesados en FinTech, en específico, si quieren blockchain, Bitcoin, pero cualquier otra rama de FinTech, que se acerquen a la asociación, dado que nosotros, la fortaleza de la asociación radica en todos los miembros, en todas las voces que podemos llegar a escuchar, para poder hacer diferentes propuestas. Estamos trabajando en 5 comités, en 5 áreas, que es regulación, educación, tecnología, networking o vinculación e investigación o research. Algo muy específico, por ponerles el ejemplo de algunos de los comités, es regulación, donde ya nos hemos sentado con la Secretaría de Hacienda, con la CNBV, con otras entidades de gobierno, en donde asombrosamente hemos tenido una respuesta muy interesante, muy abierta. Nos han dicho, queremos avanzar hacia hacer una regulación que sea amigable hacia la industria, pero no sabemos por dónde comenzar. Entonces nos dieron la tarea de llevarles propuestas que representen las necesidades de todos como industria.
¿Cómo podemos elaborar una mejor propuesta? Pues obviamente con la participación de todos, conociendo qué es lo que busca cada uno y en su conjunto como comunidad para nosotros ir con las autoridades y empezar a trabajar en ese fin. Los otros comités tienen funciones similares, por ejemplo en educación, pues también llegar a la población y poder comunicarle todo lo que es desde fintech como industria en general, como lo particular de cada subsector. Entonces los invito, está en nuestra página, por favor visítenos. Bueno, y empezando ahora sí con el debate, Banking Perspective in Fintech and Blockchain, ¿no? Eso de inglés, entonces la perspectiva bancaria, ¿no?, de Fintech y Blockchain. Roberto, ¿cómo consideras que está el status quo en tu interacción que tienes de manera muy profunda desde una empresa de tecnología inmersa, dando soluciones hacia la banca? ¿Qué piensas del status quo? ¿Qué piensas que está bien fundamentado y qué piensas que definitivamente no va a lograr sostenerse en un futuro? Dicho de otras maneras, ventajas y desventajas de la banca actual. Bueno, yo creo que la banca se encuentra en un momento delicado, ¿no?, digamos, y no solamente la banca, ¿no?, a lo mejor voy a generalizarlo, digamos, en general todas las corporaciones grandes, llevándolo a otros ámbitos, están siendo, digamos, atacadas desde distintos ángulos en sus distintos modelos, áreas de negocio y, digamos, áreas de productos rentables, ¿no? Los bancos como tal, digamos, en sus negocios más rentables, son atacados y no solamente por empresas relacionadas con Bitcoin y con blockchain, ¿no? Digamos, sabemos de negocios de préstamos peer-to-peer, de medios de pago nuevos, que al final están atacando a los negocios más rentables de los bancos, ¿no? Por otro lado, bueno, se hablaba por la mañana de la regulación, se hablaba también, digamos, de lo interesante de Bitcoin y blockchain como, digamos, como una opción o una alternativa o en la que no hay que pedir permiso y en general yo diría que todo el ecosistema, digamos, de innovación y de startups nace así. Y yo creo que los bancos se encuentran en un momento crítico en el que están decidiendo si se permanecen cerrados a todo esto que está sucediendo fuera de ellos, donde a lo mejor también el tema regulatorio les impide o complica, y yo creo que es un momento delicado para ellos y tendrán que decidir con el tiempo cómo van a entrar. ¿Sería una fortaleza o una estrategia atinada para los bancos cerrarse? No necesariamente, digamos, yo creo que es dinámico, deberá ir cambiando y yo creo que tienen que encontrar los mecanismos para estar, para probar, para conocer, porque también hay mucho tema de educación, o sea, al final yo creo que lo están descubriendo, ¿no? Como, es una tecnología y el concepto de la red y lo que se puede hacer con ella va más allá de transacciones solamente financieras, ¿no? Entonces yo creo que están en un momento de descubrimiento y tienen que encontrar mecanismos para incorporarlo de alguna forma a sus negocios y probar, ¿no? José. Pues sí, definitivamente como menciona Roberto, sí es muy importante. ¿Y por qué? Porque está evolucionando y cada vez se va a acelerar todavía más. Anteriormente, si tú querías conocer de banca o hacer algún desarrollo financiero, tenías que estar dentro de un banco. Y estar dentro de un banco es estar trabajando, digamos que dentro de una fortaleza, dentro de una bóveda donde se tiene muy limitados accesos. Y esos accesos solo los puedes ir teniendo a través de experiencia y a través de confianza que se va ganando a través de los años. Entonces, si tú quieres desarrollar, digamos, un producto innovador financiero hace 10, 15, 20 años, la única manera era que hubieras estado a la cabeza de un equipo de desarrollo o de negocio dentro de una institución financiera. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Pues tanto con Bitcoin como con FinTech se están atacando ciertos mercados desatendidos o volviendo más eficiente la manera en la que la banca se puede mover para cubrir estos mercados. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, un banco sería el equivalente a tener 5, 10, 15, 20 empresas de FinTech integradas y que tienen que trabajar sobre un mismo sistema, y no puede ser
tan ágil como las empresas de fintech, ¿no? Integradas o semi-integradas, ¿no? Semi-integradas, Porque sí. muchos que venimos de la experiencia bancaria sabemos que entre las mismas áreas muchas veces precisamente la tecnología, ¿no? Como se ha venido desarrollando, ¿no? Los legacy systems impide que entre muchas áreas se comuniquen en el mismo banco, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto cómo ha ido evolucionando. Yo creo que también uno de los temas más importantes sí es el conocimiento y el desarrollo, y que antes, digamos, se tenía el monopolio o el oligopolio de este conocimiento entre las empresas financieras se está abriendo. Y otro gran tema que no permitía entrar era regulatorio. Si tú querías empezar una institución financiera, pues tenías que tener un capital mínimo bastante significativo. Si como emprendedor cree que es caro tener una empresa nueva, bueno, un banco, una institución financiera son millones de pesos simplemente para tenerlo como un capital comprobado y posteriormente empezar a construir la infraestructura y traer personas especializadas. ¿Qué está sucediendo? Que actualmente una empresa de fintech o una empresa de Bitcoin o blockchain lo que hace es se especializa en algún producto o servicio que creen o que ellos están demostrando que lo pueden hacer de una manera más eficiente o de menor costo que lo hace actualmente la banca o que lo hacen actualmente una casa de bolsa o cualquier institución financiera, y sobre eso están creando sus negocios. ¿Qué es lo que eventualmente va a pasar en México? Lo que hemos visto ya en Estados Unidos. Estas empresas que eran pequeñas empresas fintech que empezaron a atacar nichos de mercado, en un futuro va a suceder lo que en Estados Unidos y las vamos a ver cotizando en una bolsa de valores. Ahora, no es tan fácil como en Estados Unidos por el tema también de financiamiento y desarrollo y porque allá llevan más años haciéndolo. Pero digamos que en México en los últimos años también se ha acelerado la manera de hacer esto y más participantes poco a poco han llegado para encontrar todo una nueva manera de incluso de generar el empleo. Roberto, tú que tienes implicación directa, conoces las tripas de los bancos en el punto tecnológico, ¿qué exaltarías como su mayor fortaleza para enfrentar toda esta nueva ola de startups de fintech? Bueno, su fortaleza obviamente es, bueno, es que en realidad no sé si hablaría de fortaleza o también de debilidades. Al final son las dos, ¿no? Las debilidades, luego entramos que es donde está la carnita, ¿no? Sí, Primero las fortalezas. bueno, en realidad, bueno, ellos, al ser un sistema semicerrado, ¿no? Digamos, como decía José, digamos, para participar, digamos, y pues hay mucha regulación que al final de cuentas los protege, ¿no? Más allá de la tecnología, ¿no? Obviamente la tecnología pues sí está hecha para sustentar millones de clientes, pero realmente eso, digo, dentro de lo que son las tecnologías nuevas, eso ya no es tan relevante, ¿no? Yo creo que ahorita hay mucha protección que en este momento o hasta cierto momento hace una ventaja para ellos, ¿no? Ahorita, digamos, y con la agilidad que tienen muchas fintech, para hablar en general, no solamente de Bitcoin, yo creo que al revés, ¿no? O sea, esa fortaleza que tienen, digamos, de hacerlo propietario, de hacer eso tan cerrado, pues no necesariamente deja de ser una fortaleza, ¿no? En un momento dado. José, ¿qué fortalezas debes? ¿Cuál sería su bastión de poder dentro de las instituciones financieras? Mira, sobre todo por lo mismo, de que mucho tiempo fueron los que estuvieron generando toda esta experiencia, toda esta información y todos estos sistemas, pues digamos que tenían una ventaja en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo también? Pues poco a poco ves, sobre todo incluso en empresas de Bitcoin en Estados Unidos, que el CEO de un gran banco o el CTO de una empresa financiera pública se cambian ahora, ¿no? Entonces, hay maneras de obtener esta experiencia. Uno es creándola, que pues, es a través del tiempo, la experiencia, y la otra, digamos que es adquiriéndola a través de una propuesta de valor mayor o hacia el futuro. Una ventaja que todavía tienen la mayoría de las instituciones financieras a comparado de una startup es pues, el capital al que tienen acceso. Entonces, un gran banco, por ejemplo, que ya no ve que sus líneas de negocios sean rentables, pues puede empezar una disminución de activos, puede correr gente y puede enfocar su capital. Si es que se quiere adaptar y realmente está detectando que el problema es que llegan estas nuevas empresas y están atacando su modelo de negocio. Entonces, eso es una gran ventaja que todavía tienen, que pues bueno, también es, mientras las empresas fintech vayan demostrando que ellos también tienen la capacidad y que pueden hacerlo igual o mejor que como actualmente lo está dando un banco, pues bueno, los inversionistas van a empezar a voltear hacia ese lado.
y si aparte lo muestras que eres más rentable, más ágil y más rápido, no va a haber por más grande que sea tu estructura y por más capital que tenga, no va a haber una razón para que permanezca de ese lado, sino se va a voltear hacia el otro lado. Ok, entonces tomando los conceptos que ambos mencionaron, básicamente podríamos decir que por un lado las fortalezas radican dentro del marco regulatorio, ¿no?, que eventualmente es muy robusto y de cierta manera protege a los participantes actuales versus nuevos entrantes, y mencionas tú que el capital al que tienen acceso. ¿Creen que es sostenible, por ejemplo, un marco regulatorio en el futuro, o que las autoridades están abiertas a innovar inclusive en regulación? Tal vez hablando un poco más del caso de México, Latinoamérica, ¿no?, dado que no se ha llevado a cabo grandes reformas para permitir a nuevos entrantes dentro del área de fintech, versus, por ejemplo, otras economías como Reino Unido o como Singapur, donde gran parte de la innovación en materia regulatoria viene de la misma autoridad. ¿Es sostenible esto en el largo plazo o se terminará derribando esta barrera regulatoria? Pues mira, definitivamente México todavía se tiene que adaptar mucho más. Tú también lo has visto dentro de la asociación FinTech. Tenemos muchas empresas y servicios financieros que están trabajando sobre un área gris, sobre una laguna legal, porque no existe la regulación. Lo podemos ver tanto en empresas de Bitcoin, lo podemos ver en empresas de crowdfunding, lo podemos ver en empresas de peer-to-peer lending. ¿Qué es lo que va a suceder si sigues cerrándole la puerta a esas empresas y no le permites? No va a llegar todo ese financiamiento potencial que al día de hoy no pueden obtener más que de un préstamo bancario que saldría mucho más caro, o intentar llegar a una bolsa de valores que ninguna de esas empresas de ese tamaño es viable en una bolsa de valores como actualmente está el modelo mexicano. Entonces hay un abismo entre el financiamiento de primer nivel, tu seed capital en México, y llegar a ser una empresa pública, que es donde mayor financiamiento tendrías. Todas estas etapas que, por ejemplo, en Estados Unidos, en UK, en todos estos otros países ya se han hecho, ya se ha avanzado, se han tenido regulación, etcétera, para tener varias rondas de capital y poder ir financiando y haciendo crecer a los buenos jugadores, es algo que todavía le falta a México. Y definitivamente es algo ya urgente y que ya se tardó en hacer la regulación, pero que ya se está atacando. Incluso mucho han hablado de las reformas financieras aquí en México, incluso el secretario de Hacienda públicamente ha dicho que le interesa mucho que estos nuevos jugadores, que son nuevos en México, pero no son nuevos en el mundo, como crowdfunding, entren y que sea manera de que tú con tu empresa puedas financiar no solo, como dicen, tus sueños, sino un proyecto real sustentable y no nada más una idea que se me ocurrió, sino atacar ya un modelo de negocio bien establecido, donde incluso a veces, como lo hemos visto en la asociación, hay gente ya con mucha experiencia y con muy buen background, que no son personas que simplemente tuvieron una idea espontánea y dijeron, voy a hacer este servicio financiero. No, ya son equipos bien establecidos, ya son equipos con experiencia y ya son personas también jóvenes con muchas ganas de innovar. Entonces, se tiene que buscar dar el impulso a todo este talento y a todo este tipo de empresas. ¿Qué pasa con el acceso a capital, que fue otro de los temas que se mencionaba como una de las fortalezas? ¿Será que en México no ha llegado el capital porque no encuentra dónde invertir? ¿Será que no llega porque no entiende en dónde debe de invertir? ¿O por qué todavía no avanzamos en ese aspecto? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos hace un momento y explicaba un poco José, ¿no? Digamos, hay modelos a nivel mundial, digamos, de crowdfunding que claramente están rebasando a veces fondos de capital privado, ¿no? Digamos, además de velocidades de decisión muy rápida, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cambiar en la regulación en México definitivamente. Pero también creo que la presión viene de la sociedad. Yo creo que, digamos, las empresas nos están esperando, se están volcando a otros mercados inclusive para obtener ese financiamiento y definitivamente tiene que darse, ¿no? Tiene que cambiar y tiene que mejorar la regulación, ¿no? Y yo sí ahí creo que aunque cambie la regulación, los primeros en actuar van a ser las startups, las empresas que están en estas agrupaciones de fintech y probablemente los bancos a través de, digamos, de sus laboratorios externalizados o ya sea como un laboratorio externo, como sus áreas de innovación, etcétera, que están o que pueden buscar modelos, digamos,
de entidades legales de tal forma que el riesgo no sea totalmente compartido o en su totalidad por la institución en su totalidad, ¿no? Porque en realidad tienen que empezar a experimentar ahí y yo creo que eso tiene que cambiar en México. Eso me lleva a entrar ya en el tema de las grandes desventajas que pueden tener las instituciones financieras, estos grandes elefantes blancos que obviamente se sostienen mucho, avalados por un tema regulatorio, por las grandes inversiones de capital que son capaces de hacer, yo diría también por su red, ¿no? Yo creo que muchos, si queremos lanzar una startup, envidiaríamos tener acceso a una red de clientes, de sucursales, etcétera, que ya tienen estas grandes instituciones. Pero ¿cuáles serían entonces las mayores desventajas o dónde está la fragilidad a la que se enfrentan ahora estas instituciones versus esta nueva ola de startups de fintech? A mí me gustaría empezar simplemente por su tamaño, ¿no? Su tamaño, y no hablaría solo de las instituciones financieras, digamos, cuando vemos corporativos multinacionales, típicamente el hacer proyectos de transformación no es fácil, ¿no? O sea, es un tema de mucha voluntad, de equipos separados que tienen que romper con el status quo y mover un elefante blanco, pues nunca es fácil, ¿no? ¿Cuánto, en tu experiencia, y obviamente que eres un experto en tratar estos asuntos entre instituciones de gran tamaño, ¿no? Tanto de tecnología como su propuesta a las grandes instituciones de banco, ¿qué tanto tiempo y esfuerzo le lleva a una institución a aceptar que tiene que hacer cambios? Y no nada más aceptarlo, sino luego pasar todos los mecanismos legales de compliance, etcétera, para aprobar un proyecto y empezar, ¿no?, con su desarrollo. Yo diría que va inclusive más allá, porque de solamente el tiempo que les toma iniciar o darse cuenta, ¿no? Yo creo que lo primero es reconocer que tienen que cambiar, ¿no? Y tener el liderazgo, que muchas veces alguien lo toma o se trae de fuera para iniciar ese proceso. Y lo siguiente es no buscar resultados en el corto plazo. O sea, una institución de ese tamaño no se transforma en un año, en dos, ¿no? Son proyectos de muy largo plazo donde se plantea una visión, se plantea un roadmap y objetivos, digamos, intermedios y por eso son proyectos de muy largo plazo en su madurez, ¿no? Y eso es lo que lo hace también, digamos, difícil, ¿no? O sea, desde su conceptualización hasta su ejecución, ¿no? Sí, la ejecución, digamos, en una empresa financiera, una de gran tamaño, es un proceso muy largo y donde se involucran muchas partes. Y agrégale que en una institución financiera, aparte tienes todos estos temas regulatorios hacia donde no te puedes mover, no tienes mucho margen de error. Y aparte, temas como compliance, ¿no? A mí me ha tocado en instituciones financieras que luego dicen, oye, parece que el área de compliance quiere que ya no hagamos negocio. Dice, no, pues se están protegiendo ya incluso de ellos mismos, de que no cometan más errores internos. Porque pues, en muchas ocasiones los errores, los quebrantos, incluso los fraudes, a veces ni siquiera intencionalmente, son errores internos, errores de las personas. Entonces, por ejemplo, eso también es algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Todavía al día de hoy, la mayoría del dinero en algún momento pasa por la confianza de una o dos personas. Ya no debería estar personas teniendo sistemas tan grandes, tan robustos y tan eficientes, aprobando un número de operaciones o pudiendo modificar los sistemas y todo, que también es donde se generan estos errores o fraudes, ¿no? Y eso es algo, pues, por ejemplo, que a mí sí me gusta mucho de esta tecnología de Bitcoin o blockchain. O sea, le puedes dar tracking completamente a todas las operaciones, hay transparencia total y le estás quitando que alguien pueda meter mano en los recursos directamente y ya estás confiando en un sistema que está comprobado y que puede seguir avanzando sin que tengas la mano ahí metida de una persona. Porque, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues la persona se puede equivocar. La persona también en algún momento, es lo más común, puede llegar a tener un mal momento económico y ve la bóveda ahí al lado y pues puede llegar a meter mano, ¿no? ¿Y cuál es otro problema con esto? Pues no siempre los sistemas te muestran todo lo que necesitas saber, ¿no? Las auditorías, digo, quien ha estado en algún banco o institución financiera no auditan absolutamente toda la información. Son miles y millones de registros que no acabarían de hacer en una auditoría de revisar, entonces lo hacen nada más por cierto rango de fechas o cierto rango de operaciones.
Entonces ahí en medio tienes muchos huecos donde pudo haber sucedido algo, pero no tienes la certeza de que haya sucedido. Entonces todos estos procesos atacan contra transparencia, contra pues sí, transparencia y por lo tanto fraude, y también que no te puedes mover tan ágilmente, ¿no? Incluso cuando ya sucedió una crisis en un banco, digamos, donde ya pasó quizá un mal manejo, un fraude, etcétera, ni siquiera ahí, aunque se mueven más rápido, se mueven tan rápido, ¿no? Tienes que pedir la autorización de legal y de compliance y de sistemas, y dentro de sistemas, cada sistema tiene su propia cabeza, y son muchas interacciones de muchos sistemas, ¿no? Entonces eso también hace que no sea nada ágil. Entonces, pues, ¿qué pierdes ahí? Sobre todo, tiempo y recursos. Entonces, podríamos resumir o definir que hay una ventana de tiempo a favor de las startups, donde obviamente pueden empezar de manera más ágil, más rápida, a la reacción de los grandes bancos. ¿Les dará tiempo a los bancos para reaccionar? Pues mira, yo actualmente sí he visto, sobre todo a nivel internacional y en México es algo que ya afortunadamente está surgiendo, por ejemplo, los centros de innovación. Entonces, donde un centro de innovación realmente no está nada más interesado de picar y mover a la gente, oye, innova, haz algo nuevo, ¿no? Muévete de hacer tu trabajo que haces todos los días, sino realmente no solo traer una cultura de innovación, sino tener una verdadera inmersión en estas empresas y de cómo se están moviendo tan rápido y cómo están innovando y cómo están cambiando, como siempre se habían hecho las cosas. Entonces, ¿qué están haciendo? Y qué encuentro como un gran acierto, abriendo las puertas sin miedo a personas externas a que vengan y desarrollen y que juntos colaboren y creen nuevo conocimiento y nueva información. Y pues sí, eventualmente pueden suceder dos cosas, ¿no? O el banco se vuelve socio de estas empresas, o estas empresas desplazan con el conocimiento que tuvieron de los bancos su mercado, ¿no? Ahí puede llegar a haber esa competencia, pero lo más importante es, bueno, eso sería muy en el futuro, pero por ahora las sinergias, el conocimiento y el intercambio que pueden tener, que es muy valioso y que creo que es un gran acierto, y que los bancos que realmente van a empezar a implotar y van a empezar a perder negocio y market share, van a ser los que no tengan esta inquietud, estos centros de innovación y que no hagan una integración real y seria. O sea, que no nada más sea de que es un mandato global o es un mandato de la dirección y que tenemos que hacerlo, que sea alguien realmente interesado en hacerlo y que sepa que su labor es muy importante para ver hacia el futuro de estas instituciones. Parte de lo que tú también mencionabas dentro de los labs, ¿no? de innovación que vienen por ser. Futureando ligeramente, ¿cuáles ven que sean las áreas que tienen más riesgo de desaparecer dentro de los bancos y que sean estos servicios prestados por nuevas startups en un corto plazo, de 3 a 5 años? ¿Cuáles creen que sean las áreas que van a tener definitivamente básicamente que desvanecerse de los bancos o perder mucho de su poder y que va a pasar a manos de tercero? La pregunta referenciada obviamente hacia blockchain, pero también hacia otras áreas de fintech. Pues mira, el primero que yo veo desapareciendo si se adopta y se tienen más desarrollos es tu contador. ¿Cuál va a ser, no, el tuyo o el de todos, ¿no? Esto va a ser un proceso que se va a poder hacer automatizado, que vas a poder tener la información en tiempo real, y por ejemplo, cuando empiezan a involucrarse tecnologías como Bitcoin, blockchain, o incluso hay instituciones que están creando su propia tecnología similar, van a tener algo que actualmente no pueden hacer, que son reportes en tiempo real de su información. Ahorita, por más avanzado que esté un banco, en algún momento tiene que cerrar la cortina en unos minutos del día, hacer todo el respaldo de información, que se comuniquen todos los sistemas y que de ahí pues vean todo un mar de información e interconexiones que el usuario no ve, ¿no? Que afecte el sistema contable, el sistema de tesorería, el sistema de deposición, etcétera. Reportes. Ese sería uno, y contabilidad. Entonces, contabilidad, a mí me he dicho, oye, ¿y los contadores qué van a hacer? No, pues van a evolucionar a otras cosas más interesantes que estar nada más arrastrando el lápiz y teniendo registro de información, sino realmente hacer estrategias y ver de qué manera pueden ayudar positivamente a las finanzas de una empresa y su desarrollo. Roberto. Sí, yo creo que muchos bancos, sobre todo los que son muy grandes, en realidad tienen mucho que reemplazar, aunque se ha trabajado mucho en cambiar, digamos, los sistemas con los que interactúas con el cliente. A veces todavía hay mucho por hacer en cuanto a, por ejemplo, poder operar las 24 horas del día.
¿Por qué? Porque sí, los sistemas son sistemas muy grandes que procesan muchas transacciones de muchos años atrás y que requieren ventanas de procesamiento por las noches donde probablemente no puedes dar un servicio o tienes que buscar soluciones de cómo dar el servicio a pesar de que eso se esté procesando, ¿no? Eso es un área. Y definitivamente creo que los bancos van a tener mucha presión en algunos otros negocios, ¿no? O sea, préstamos pequeños, pagos, transferencias internacionales, donde hay áreas de oportunidad importantes tanto para Bitcoin como para blockchain, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, a mí nada más me resta agradecerles a todos ustedes que nos hayan estado escuchando durante estos breves minutos y a José y a Roberto por sostener esta plática. Muchas gracias.